Ahora en este ejercicio vamos a ver cómo organizar todos nuestros datos en bruto de una medición, de una serie de encuestas que se hizo o de una recolección de datos que tenemos para cierto variable que nosotros vamos a medir. Vamos a tomar estos datos y vamos a hacer lo que son las clasificaciones, vamos a ver cuáles son los marcadores, todos los anchos de clases, las fronteras que estuvimos marcando en la sección anterior. Vamos a aplicar todas esas definiciones con un caso ya aplicado. Entonces recuerden que esto es para datos cuantitativos, y aquí nosotros tenemos bien definidos cuáles van a ser nuestras regiones y vamos a tener nuestro conteo para poder hacer inferencias de datos. Entonces primero tenemos que aprender cómo procesar toda esta información. Entonces aquí tenemos lo siguiente, dice que el precio para la presentación de cierto medicamento de 500 aspirinas. Entonces aquí tenemos un medicamento que se vende. La presentación es de 500 tabletas de aspirinas. Es determinada para nosotros tomar 20 tiendas seleccionadas aleatoriamente como parte de un estudio de mercado, un gran estudio de mercado que se está haciendo. Entonces, como lo estamos mencionando, aquí la venta es fijada por cada tienda, y lo que se pretende es tomar una muestra de 20 tiendas que tienen este precio para esta presentación de aspirinas con esta cantidad de 500 aspirinas por empaque. Entonces tenemos aquí los precios de la siguiente forma. Ya se hizo la recolección, muy probablemente esto pues está en dólares en este caso, y tenemos un rango de precios que puede ir de esta forma. Lo que vamos a hacer para poder hacer el procesamiento de datos es que vamos a meter toda esta información a nuestro programa de Sheets. Ya metiendo estos datos en nuestro programa va a ser mucho más sencillo obtener todos los siguientes parámetros. Entonces vamos a vaciar toda esta información en nuestra hoja de cálculo. Recuerden que puede ser en Excel, puede ser en Sheets o en OpenOffice o en algún otro programa que ustedes conozcan para hojas de cálculo. Entonces yo lo voy a meter al programa Sheets. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces aquí, como podemos ver, ya tengo todos nuestros datos en nuestro programa de Sheets. Ya hice toda la información, ya la puse en esta columna como la podemos ver aquí. Si se fijan, no hay ningún orden predefinido, tal cual como venía en el cuadro del texto de nuestra información en bruto, así la puse en nuestro programa. Entonces aquí puedo hacer un par de cosas adicionales. Voy a darle formato aquí en esta parte superior. Podemos arreglarlo nada más para darle consistencia. Lo voy a poner a 2 decimales toda mi información, nada más para tener consistencia y todos tengan la misma información. Aquí, por ejemplo, pues 2.50 se está refiriendo a $2.50. Entonces, para tener un poquito más clara la notación, si ustedes quieren incluso ponerle el símbolo de pesos o dólares en este caso, lo pueden hacer. Entonces, pues es lo que podemos hacer. Nos pide este primer ejercicio que agrupemos nuestros datos en 7 clases. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es determinar lo siguiente. Tenemos que tomar el valor máximo, lo tenemos que restar el valor mínimo de nuestra secuencia y dividirlo entre el número de datos que queremos hacer, de clases que tenemos que trabajar. Entonces, en este caso vamos a trabajar con n igual a 7. Y por otro lado, tenemos que determinar cuál es el número máximo y el número mínimo de nuestra secuencia de datos. Lo podemos hacer inspeccionando nuestros datos de forma viendo todos los valores. Podemos ir rastreando y ver cuál es el número más grande uno a uno, o podemos tomar todos nuestros datos, lo podemos hacer de esta forma y podemos decirle al programa que nos lo acomode de forma ascendente. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar desde aquí arriba la columna, y si se fijan se selecciona todo de esta manera. Ya que está seleccionado así desde la columna A, si se fijan es muy diferente si selecciono todo así. Si lo selecciono así no voy a poder obtener la forma de acomodarlo. Si le doy clic aquí me da muy pocas opciones, entonces solo tengo que seleccionar la columna acá arriba A, y ya está seleccionado todo mi base de datos, toda la columna. Entonces ahora sí le vuelvo a dar clic en esta parte de aquí y ya me va a dar más opciones.
voy a tener las opciones correspondientes. Si ustedes lo tienen en español va a aparecer un poquito diferente. Aquí, por ejemplo, si vemos esto de stored a Z, o sea, quiere decir que esto lo va a acomodar en orden ascendente de menor a mayor. Si lo ponemos stored de Z a esto que está al lado derecho de este menú que me salió, lo va a acomodar de orden descendente, es decir, de mayor a menor. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a trabajarlo de menor a mayor. Es decir, primero me va a poner el valor más pequeño y después me va a poner el valor más grande al final de la secuencia. Entonces, si le damos clic aquí, si se fijan, ya lo acomoda automáticamente y ya podemos ver en esta serie de datos cuánto va a ser el rango que voy a tener para acomodar y definir primero mi ancho de clase, mis límites y todo lo que necesitamos para poder hacer nuestro conteo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que voy a ir tomando estos valores para determinar cuáles van a ser mis clases. Entonces tenemos el valor máximo que, pues, como les marcaba esta serie de datos acomodados, es este último, es de 3.15. Y luego le voy a restar el valor menor, que es este de 2.5. A eso lo voy a dividir entre las 7 clases que quiero hacer y con esto voy a obtener el ancho de mi clase, es la definición que estuvimos viendo. Entonces aquí en la calculadora, pues bueno, nada más es cuestión de hacer esto: 3.15 menos 2.5 y lo dividimos esto entre 7 clases. Entonces nuestro ancho de clase va a ser de 2.09, ya redondeado a 2 decimales. 2 decimales, ¿por qué? Porque este es mi mínima precisión para mis datos. Si en mis datos originales tuviera 3 decimales, entonces tendría que redondear esto a 3 decimales. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que podemos ver en este caso. Entonces voy a cerrar esto y vamos a tener lo siguiente. Ya tenemos aquí nuestros datos y tenemos aquí ya nuestra secuencia. ¿Cuál va a ser entonces nuestra primer clase? Va a ser de 2.50 y le voy a sumar nuestro ancho de clase. Va a ser entonces de 2.50 y el ancho de clase va a ser, no confundan esto con un signo negativo, a 2.59. Después la siguiente clase va a ser de 2. Tenemos que recorrer esto un decimal, porque si yo lo pongo como 2.59 nuevamente, aquí va a haber un problema, porque si hubiera un valor en mis datos de 2.59 aparecería 2 veces, entonces hay que tener cuidado en esto. Entonces lo voy a poner en 2.60 y le voy a sumar otra vez este ancho de clases. Todos mis clases tienen que tener el mismo ancho. Entonces aquí vamos a tener que sumado esto va a ser a 2.69. Y así nos lo vamos a ir llevando para hacer nuestras 7 clases. Ya acomodado esto en otra tabla, puede quedarnos de la siguiente forma. Entonces aquí ya tengo lo que nos están pidiendo en este primer ejercicio. Ya tengo nuestro primer punto, que nos dice que acomodemos nuestros datos en 7 clases. Ya tenemos entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clases en este caso. Después, ¿cómo obtuvimos esto? Pues bueno, se le sumó al valor mínimo de nuestra base de datos, que es de 2.50. Se le sumó nuestro ancho de clase. Nuestro ancho de clase fue 0.09. Ya tenemos también esta otra información que tenemos aquí. El ancho de clase, aquí recuerden que fue 0.09. Entonces todas nuestras clasificaciones tienen exactamente el mismo ancho de clase. De aquí para acá tiene 0.09, todos tienen el mismo ancho de clase, que eso es algo importante que tiene que cumplir nuestra distribución de frecuencias. Nuestros límites también ya tenemos lo siguiente. Dice: establezca nuestros límites de clase. Los límites de clase pues fueron los que establece cada clase que podemos ver aquí. Lo que falta aquí es la marca de clase. Entonces, para hacer la marca de clase tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sacar un promedio de lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí para sacar el promedio vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto de esta forma y vamos a sacar el promedio nada más. Entonces nada más es cuestión de sacar nuestra calculadora y hacer el promedio para obtener las marcas de clase
Tenemos aquí lo siguiente, esto es 2.5 o 50 si quieren ponerlo, pues aquí es lo siguiente. Para sacar el promedio tenemos que hacer la suma, no se confundan con ese guión que tenemos aquí en nuestra base de datos con una resta. Nada más es para decir de dónde a dónde van nuestros datos. Entonces esto va hasta 2.59 y lo vamos a dividir entre 2, ese es nuestro promedio. Entonces la marca de clase para la primera parte es 2.55. Nada más es cuestión de sacar un promedio, después ya nada más tenemos que movernos una unidad hacia arriba, una clasificación 2.69, aquí lo tenemos de esta forma, y la siguiente clasificación va a ser 2.65. Si se fijan, nada más está avanzando una unidad. Después para la que sigue es de 2.7 a 2.79 y es lo mismo, tenemos 2.75. Podemos inferir que el que sigue va a ser 2.85, 2.95, 3.05 y 3.15. Entonces esa ya va a ser nuestra última parte. Esas son las marcas de clase para cada una de nuestras clasificaciones. A veces así se puede marcar. Entonces ya tenemos lo siguiente. Ahora lo que sigue es hacer la frecuencia. ¿Cuántas muestras de nuestros datos, de nuestros botes de aspirinas entran en esta clasificación? Entonces vamos a ir haciendo el conteo. Entonces pues aquí es muy sencillo, ya que tenemos acomodado nuestros datos de forma ascendente. Vamos a ver la primera clase, cuántas de estas aspirinas tienen un precio entre 2.50 y 2.59. Si nos fijamos aquí en nuestros datos solamente hay una tienda tiene esta distribución. Después la siguiente es ver cuántas tienen entre 2.6, que es este primer dato, hasta 69. Si se fijan, son solamente estos dos que tenemos aquí, entonces vamos a poner aquí la frecuencia de 2. Después de 2.70 a 79 solamente aparecen nuevamente dos datos. Después de 2.8 a 85, si nos fijamos aquí aparecen un poco más de datos. Aquí, como podemos darnos cuenta, son 2, 3, 4, 5, son 6. Esa es ya nuestra información que tenemos acá. Después de 2.9 a 2.99, que son estos que tenemos aquí, son 3. Aquí ya podemos ponerlo aquí. De 3 a 3.09, que tenemos que es hasta aquí. En este caso son 4. Y por último, la clasificación de 3.1 o 3.10 a 3.19, que son 2. Eso es lo que podemos observar en esta parte de aquí. Ya tenemos aquí nuestras frecuencias y podemos ver cuánto tenemos en cada región, en cada clase. Aquí es importante ver que la suma de todos estos me tienen que dar 20, si no algo hicimos mal. Entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos aquí 1, más 2 es 3, más 2 es 5, más 6 esto es 11, más 3 es 14, más 4 es 18 y más 2 es 20. Entonces pues efectivamente nuestro conteo fue correcto y tenemos esta distribución de forma correcta. Ahora lo que nos pide el problema, ya tenemos lo siguiente, estamos en el punto 3, aquí nos dice que pongamos nuestra frecuencia. Después lo que vamos a hacer es que vamos a poner la frecuencia relativa. Recuerdan que la frecuencia relativa es nuestra observación dividido entre el número de datos completos en mi muestra. En este caso, aquí este número completo es de 20 y vamos a dividir nuestra observación entre 20. Entonces vamos a hacer esta primera parte y pues nada más es cuestión de hacer estas divisiones. Entonces dividimos 1 dividido entre 20. El primero es de 0.05, esa es la frecuencia relativa. Después el siguiente es de 2, aquí vamos a poner esto en 2. Esto es de 0.01 y todos los que tengan una frecuencia de 2 pues van a tener esta, aquí era 0.1, o sea, así 0.01.
Y después todos los que tengan una frecuencia de 2 van a tener este mismo valor, punto 10 y punto 10. Después vamos a irnos a los que tengan una frecuencia de 3. Esto es de punto 0.15. Después a los que tengan una frecuencia de 4. Esto es punto 20. Y por último el que tiene la frecuencia de 6. Si se fijan, es una forma de hacerlo. Entonces aquí tenemos punto 30. También podemos apoyarnos de nuestra hoja de cálculo para hacer este tipo de cuentas. Lo pueden hacer también en el programa sin ningún problema y pudiera ser más sencillo. Por último vamos a hacer el porcentaje. Para hacer el porcentaje es muy sencillo, solamente se multiplica por 100, entonces se recorren 2 decimales. Entonces, para poner esto, los datos que tenemos en nuestra columna de nuestra frecuencia relativa, pues ya nada más hay que ponerlo aquí, 5. Recuerden que esto ya se puede poner de esta forma, de forma porcentual o solamente el 5. Entonces eso es lo que tenemos para llenar. Entonces aquí es 10, 10, 30, 15, 20 y 10. Entonces si se fijan, aquí ya podemos ver de forma un poco más clara cuál es la forma que predomina en nuestra base de datos. El mayor número de tiendas, es decir, el 30% de las tiendas que nosotros medimos es lo que predomina y tenemos que eso es lo que más abunda. Entre 2.80 centavos y 2.89 centavos es la categoría más grande. Eso es lo que nosotros podemos observar y nos da un porcentaje de 60%, es decir, 6 de cada 20 tiendas están vendiendo en ese rango. Entonces pues eso ya lo podemos utilizar para un estudio de mercado y para poder procesarlo. Lo podemos meter también en una gráfica y podemos hacer también nuestra gráfica de barras para poder determinar las alturas ya comparadas con nosotros, o también se puede hacer en una gráfica de pie o de pastel como lo vimos en las secciones anteriores. Entonces esa es la forma en la que se puede procesar estos datos. Recuerden que para empezar nosotros tenemos que definir nuestros escalones, qué tan altos o qué tan separados van a estar nuestros datos para tener este tipo de distribuciones. Aquí lo que nos está marcando todo el orden es el número de clases que estamos haciendo. En este caso estamos viendo que nos piden 7 clases. Más adelante vamos a ver cómo determinar este número. Se puede aumentar o se puede disminuir un poco dependiendo en función a qué es lo que queremos ver. Si nos quieren delimitar con un poco más a detalle este tipo de ventas, entonces se tienen que poner un poco más de regiones. Si queremos acotarlo un poco menos, pues bueno, podemos también ajustarlo y nuestros conteos serían un poco diferentes. Entonces con esto concluimos este ejemplo. Ya nada más vamos a ver una conclusión de esta sección. Pues ya nada más como conclusión de este caso tenemos lo siguiente. Nos dice que es recomendable mover o recorrer el valor más pequeño de nuestra frontera a nuestra clase adyacente por un factor de una unidad de la última decimal utilizada en nuestras mediciones en bruto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que, en este caso eran 2 decimales de precisión. Tenemos aquí que nuestra precisión de medición estaba hasta 2 lugares decimales, entonces esa va a ser nuestra mínima unidad. Dice, por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, el ancho de clase era de 0.09, es decir, la distancia que había entre cada clase era 0.09. Entonces la primera clase está dada de esta forma. Es así, entonces, dice una unidad de la última decimal, entonces es 0.01. Por eso lo que hicimos es que la siguiente clase que escribimos, de aquí para la siguiente clase, no la pusimos exactamente empezando en 2.59. No se hace eso. Entonces se recorre un lugar decimal. Entonces dice, la frontera más baja o la frontera menor de nuestra clase adyacente se mueve a 0.60 para evitar tener mediciones en 2 clases. Si nosotros lo ponemos de 2.60 a 2.69 como lo hicimos en el ejercicio, ya no vamos a tener el problema de que un dato se repite y cabe en 2 cajas o cabe en 2 clasificaciones o en 2 clases.
Entonces esas son las recomendaciones que nos hace para poder acomodar nuestros valores. Si nuestros precios o si nuestras mediciones tuvieran 3 decimales, si fuera por ejemplo 2.507, entonces ahora vamos a tener que tomar 3 decimales, y para hacer este ajuste nuestra mínima unidad sería .001. Entonces aquí se movería y se daría este valor. Vamos a ver varios casos más adelante en donde podemos tener más decimales o incluso números enteros. También es muy común tomar este tipo de referencias en un conteo. Por ejemplo, si estamos haciendo conteos, entonces pues no vamos a tener de ninguna forma clases con decimales. Entonces aquí tenemos que tomarnos como base nuestros datos mismos. Si nuestros datos tienen 6 decimales, entonces nuestras clases tienen que estar ajustados a 6 decimales. Si nuestros datos son puros conteos y nada más son mediciones de números enteros, entonces no tenemos que tomar los decimales. Entonces todo está en función a nuestros datos. Entonces con esto concluimos este ejemplo. Más adelante vamos a seguir con más casos.